los elefantes blancos. Adiós a las agencias de colocación de los gobiernos neoliberales. Adiós al gasto a lo tarugo en órganos autónomos. Y es que hace unos momentos acaba de pasar en comisiones en el Senado la desaparición de los órganos autónomos. Una reforma constitucional más del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El MacPrian están que no los calienta ni el sol, pues sus cuates se quedarán sin chamba y los tendrán que aceptar en su partido. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación, obviamente solo aquí, en Cocinando la Noticia. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Excelente tarde de miércoles ya 27 de noviembre y sí, así como ustedes lo están escuchando. Y es que una reforma más de las que dejó el presidente Andrés Manuel López Obrador a la nueva legislatura camina gracias a que hoy Morena y sus aliados tienen mayoría calificada en el Congreso de la Unión. La reforma va en cuanto a los órganos autónomos, 7 de ellos que van a desaparecer porque actualmente existen secretarías que prácticamente hacen el mismo trabajo que estos órganos autónomos. Órganos autónomos que fueron creados desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hasta el de Enrique Peña Nieto, y órganos autónomos que de autónomos no tenían nada y que se habían convertido principalmente en agencias de colocaciones para amigos, cuates y algún otro favorecido de los gobiernos neoliberales, entre ellos por ejemplo el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que en su momento fue un negocio redondo para Televisa y TV Azteca, pero también encontramos el Consejo Regulador de Energía, que jugó un papel muy importante en la privatización del sector energético con la reforma que propuso en ese entonces Enrique Peña Nieto, aprobada por legisladores como Ricardo Anaya, Roberto Gil Suárez y compañía. Es que precisamente esta desaparición de estos órganos autónomos es vital. ¿Por qué? Porque el presupuesto que estos órganos necesitaban año con año, presupuesto de miles de millones de pesos, actualmente será enfocado en las pensiones del bienestar, en las ayudas a jóvenes en cuestión de discapacidad, a las personas con discapacidad, jóvenes construyendo el futuro y demás programas sociales que vienen a ayudar a quien realmente lo necesita. En este caso, los órganos autónomos, como les decía, dobleteaban chamba. Así lo explica, por ejemplo, la senadora Andrea Chávez. Vamos a ver precisamente cómo en comisiones en el Senado camina esta propuesta muy importante. Chequemos. Le informo, senador presidente, el resultado de la votación. En la Comisión de Puntos Constitucionales, 12 votos a favor, 5 en contra y 0 abstenciones. En la de Estudios Legislativos, 13 votos a favor, 6 en contra y 0 abstenciones, por lo que hay mayoría en ambas comisiones a favor del dictamen. Se los traduzco. Ambas comisiones tienen que ver de manera directa con lo que se señala en la Constitución. El Senado está dividido en comisiones. Estas comisiones avalan el sí o el no si pasan a la discusión en el pleno. Es decir, si la comisión considera que hay un tema que es irrelevante discutir en el pleno, alguna reforma, alguna ley secundaria o a la Constitución que es irrelevante, la comisión decide si pasa o no. En este caso, la Comisión de Puntos Constitucionales y de Estudio Legislativo efectivamente han avalado la necesidad de que esto pase al pleno para su discusión y posterior aprobación. ¿Por qué estamos tan seguros de la aprobación? Porque recordemos que para hacer una reforma constitucional se necesita de la mayoría calificada tanto en la Cámara de Diputados, cosa que ya sucedió, como en la Cámara de Senadores. En este caso será discutida ya la próxima semana y posteriormente, para que tenga validez, se tendrá que discutir en los congresos locales para tener una mayoría simple de 50+1, es decir, de 17 congresos locales, para que ahora sí la presidenta firme el decreto en el Diario Oficial de la Federación de la desaparición de estos órganos autónomos. ¿Qué se viene? Muchos amparos. Eso sí, sabemos de que se vendrán un sinfín de amparos y sobre todo demandas laborales. Ojo,
que esto va a ser la forma en la que la oposición va a querer presionar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y les comentaba, por ejemplo, hoy la senadora Andrea Chávez prácticamente deja en claro que el dinero que se utilizaba en estos elefantes blancos son para programas sociales, a lo que a Kenia López Rabadán pues prácticamente le da pues un dolor de caballo en el estómago del coraje. Vamos a escucharla. Esta conversación hay que hablar de organismos autónomos, mañana los eliminan, ¿no? Mañana se hace la simplificación orgánica para eliminar la duplicidad de funciones, garantizar la transparencia, la rendición de cuentas. Oye, y que elimina las dependencias que hacen hacen funciones que ya hacen otras dependencias de la organización del gobierno repíteme federal. la frase. Sí. Es la simplificación orgánica para eliminar duplicidad de funciones, garantizar la rendición de cuentas, eliminar a los aviadores, tener mayor suficiencia presupuestal, precisamente como hablaba entonces, ahorita. el eliminar Laura, la duplicidad de funciones es eliminar la INAI. Sí, porque la transparencia lo tienen que hacer pues los órganos internos de gobierno, control, o sea, de absolutamente todas las vigilar dependencias, de todas las secretarías, de los congresos locales, digamos, o sea, todos tenemos obligaciones de hacer transparentes el ejercicio de los recursos públicos, ¿no? Exista o no un instituto pero eso es como partir para de la eso. buena fe de que te quieres denunciar a ti mismo. No, pero oye, el INAI, imagínate nada más, o sea, redes de nepotismo, adjudicaciones directas a contratos de los propios consejeros del INAI, cuotas de poder, división de cuotas de poder con otros partidos, con amigos, con padres de los partidos políticos de oposición. Ya se les acabó ese botín político, eso no es un pastel que se divide en rebanadas, hay que garantizar la suficiencia presupuestal para los programas sociales, eliminando estos organismos que no le transforman la vida a nadie. Es vergonzoso lo que está haciendo el gobierno de Morena, está destruyendo 7 instituciones que México había construido en los últimos 30 años, Azucena. Van a destruir el INAI, la COFESE, la CRE, el IFT, Coneval, la CNH y Mejoredu. Es increíble cómo en esta obsesión de poder y de control son capaces de destruir esas instituciones que, por cierto, se las habíamos arrancado hace 30 años al gobierno, al gobierno del siglo pasado. Cuando privatizaron todas las empresas públicas. La obsesión de este régimen es regresar al siglo pasado. Ahí está. Kenia López Rabadán dice, a ver, están desapareciendo 7 órganos autónomos que se vieron muy limitados porque, como bien dice Andrea Chávez, todo lo habían privatizado. Entonces, mucha de la información era privada y no se podía dar a conocer. Por ejemplo, el FOBAPROA se debió de haber dado a conocer, pero se escudaban en que los bancos son órganos autónomos, órganos independientes que no tenían por qué darse a conocer estos adeudos. Y ojo, vamos a ver, dice la señora Rabadán, cuáles son los órganos autónomos. Les voy a dar un dato para qué servían cada uno de estos. El INAI, que antes se conocía como IFAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Un órgano que de transparente no tenía nada, porque si realmente sirviera el INAI, nos informaría quiénes fueron los beneficiados del FOBAPROA, nos informaría cómo se hizo millonario Alito Moreno de ser político toda su vida y tener un sueldo pues no mayor a $1,000,000 al año. Póngale ustedes, ¿cómo le hizo para en 20 años tener una casa de 130 millones de pesos? Y eso que no contamos los coches de lujo y otras tantas joyitas que tiene, además de Xóchitl Gálvez y compañía. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, para eso está la Secretaría del Bienestar, o sea, un órgano que te dice, sí, vas bien en esto o vas bien en otro, que choca muchas veces su trabajo con el INEGI. La COFESE, que es la Comisión Federal de Competencia Económica, que vino a sustituir un poco lo que hacía la Profeco y que también muchas veces se iba del lado del empresario, se iba del lado del privado para afectar los intereses del pueblo. ¿Por qué? Porque esta COFESE, por ejemplo, es la que no permite que las gasolineras de Pemex pongan el precio que quieran a la gasolina, el precio mínimo. Pemex podría poner un precio mínimo a la gasolina
y las empresas privadas otro precio, pero pues como no hay una equivalencia en cuanto a las distribuciones de precios, pues obviamente se tiene que poner Pemex al ras de las empresas extranjeras que se vinieron a agandallar el sector energético en México gracias a Enrique Peña Nieto y compañía. También el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que era el que asignaba a quienes les daba señal de televisión abierta y radio, aquellos que, por ejemplo, como los Vázquez, Aldair, como el Emilio Azcárraga, como Ricardo Salinas, pues hoy tienen estas señales cuando hay gente que ha querido entrar en estos negocios, como el mismo Carlos Slim, y hasta el día de hoy el IFT no se lo ha permitido. Algo bastante absurdo. Además de también van a desaparecer el Sistema Nacional de Mejoramiento Continuo de la Educación, que para eso está la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que tiene que ver con la cuestión de la gasolina, al igual que la Comisión Reguladora de Energía. Ambos que pueden ser órganos que dependan directamente de la Secretaría de Energía, pero que se veían mejor en cuanto a la cuestión de la privatización, y de eso no hablaron. Y todos estos órganos pues obviamente costaban muchísimo dinero, y ahora pues obviamente ese dinero será empleado donde más se necesita. Buena decisión, bien por los senadores, y mejor la participación de Andrea Chávez poniendo en su lugar a Kenia López Rabadán. Hasta aquí esta información, nos vemos al ratito con muchas más noticias. Recuerden por favor que si les gustó este video, déjenos sus likes, sus comentarios y sobre todo ayúdenos compartiendo esta información para que llegue a más personas, porque recuerden que yo no soy ni fifí ni chayotero, yo soy cocinando la noticia y los veo en el próximo video, porque saben, se pone bueno, va que va.